Hola, ¿cómo están? Bueno, no saben las vueltas que di para poder subir este video. Voy a intentar editarlo lo menos posible. No me gusta editar. Creo en el poder de las palabras y en lo que se transmite y en las palabras que llegan son por algo. Por eso generalmente no edito ningún video, pero bueno, este es el primero que voy a subir, el primer video en YouTube que voy a subir ahora en el 2026. Quiero poder contar y decir todo lo que quiero expresar. Así que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela, Gabriela Ayala. Yo tengo una, por así decirlo, profesión de base, que es ingeniera agrónoma. Cuento muy resumidamente mi historia. En el 2016, mientras estaba haciendo mi doctorado, eh, tuve una crisis de vida, por así decirlo, como muchos tenemos, y ahí comenzó un camino de búsqueda y de preguntas. Venía con muchas creencias de que un título y un estudio te daban la felicidad, y me di cuenta de que yo tenía mi título, que seguía estudiando y que no encontraba la felicidad, o en realidad no encontraba el sentido realmente a la vida, por así decirlo. Esa crisis fue como un sacudón que, que me impulsó a pedir ayuda, a buscar información, a empezar a leer libros y demás. Ya pasaron 10 años de eso. Entonces, en paralelo, mientras seguía mis estudios y mi trabajo como ingeniera agrónoma y demás, por otro lado empecé a estudiar, empecé a buscar respuestas, a buscar el para qué estaba acá. Yo en ese momento sentía que no tenía nada para dar, que no tenía dones, que no tenía ninguna capacidad, nada, digamos, era como que vivía el día a día en piloto automático. Me levantaba, iba a trabajar, volvía y así, la rutina, y no encontraba un sentido, no encontraba una pasión, no encontraba eh, una motivación, algo que le dé color a mi vida, ¿no? En ese momento no lo encontraba, entonces empecé a buscar y a la par, bueno, empecé a estudiar. Eh, Empecé varios estudios aparte. Me formé como reikista. También comencé a meditar muchísimo. Y luego de eso me fui dando cuenta de que tenía capacidades que las había apagado cuando era chica. Era bastante sensitiva. Después con los años eso se apagó, y cuando empecé de vuelta a esta búsqueda, en realidad a conocerme a mí misma, porque en el 2016 me di cuenta que no me conocía. Ya tenía 26 años y no me conocía, no sabía qué me gustaba, qué no me gustaba. En realidad, bueno, sí tenía mis hábitos, siempre fui una persona que le gustaron los deportes, pero, pero nada más, como que no había algo. Y bueno, ahí empecé a conocerme, ¿no? Con terapia y demás. Y encontré que había cosas que me gustaban, que por ejemplo eran leer ciertos temas de ciertos libros. Siempre creí que yo no era mucho de los libros, si bien para la facultad y demás uno tiene que estudiar un montón y hablar que para el doctorado, pero era un tema muy específico y lo hacía porque lo tenía que hacer. Y lo tenía que hacer, lo había elegido, ¿no? Pero como que había ido para donde el viento me llevó, por así decirlo. Tomé ciertas decisiones, pero no eran decisiones desde el corazón realmente de sí, esto me apasiona, sino es, bueno, esta oportunidad se me dio y lo voy a hacer. Así era, así me manejaba yo hasta ese momento, ¿no? Y, y bueno, empecé a encontrar que había ciertos temas que me gustaban, que me apasionaba el desarrollo personal, el autoconocimiento. Eh, También la meditación empezó a formar parte de mi vida, y eso hizo que mi mente pueda estar un poquito más tranquila y en paz para encontrar otras cosas que antes no veía, no sentía, o tal vez ese mismo ruido mental me hacía no darme cuenta. Empecé a canalizar mensajes. Ahí me empecé a formar también
como lectora de registros akáshicos. A raíz de eso, los años que estuve ejerciendo mi profesión, yo me dedicaba a la ciencia y tenía que ser muy minuciosa en cuanto a las respuestas de las plantas frente a diferentes estímulos, ver sus reacciones, ver cómo crecía, si se desarrollaba, cómo estaban sus células, si se multiplicaban sus células y demás. Tenía que ser muy detallista con eso y llevar el paso a paso y la información y los datos y demás para chequear, ¿no?, qué es lo que iba sucediendo con las plantas y después poder pasarlo a un texto o a una tesis o a un trabajo científico o lo que fuere para explicar qué había sucedido con las plantas frente a diferentes estímulos, ¿no? Y me di cuenta que esa forma de trabajar la empecé a llevar a mi propia vida, conmigo misma. Empecé a darme cuenta qué sucedía, si de repente actuaba distinto, cómo reaccionaba frente a ciertas cuestiones, frente a ciertas personas, qué conversaciones tenía, qué conversaciones internas tenía y todo eso lo empezaba a escribir y encontré un mundo que es invisible, por así decirlo, a la vista humana, ¿no? Pero que está. Todos tenemos un mundo acá dentro de nuestra cabecita y a mí eso me empezó a apasionar muchísimo. Eh, Todo el proceso lo comencé conmigo misma y ahora me gusta trabajar con las personas, acompañando en diferentes procesos de su vida, diferentes situaciones y como lectora, ¿no?, de registros akáshicos y demás, estoy trabajando con algunas personas en cuanto a sus proyectos también, recibiendo mensajes, sí, canalizando, sí, pero también acompañando, ¿no? Yendo de la mano con otras personas que quieren de alguna manera vivir un poco más en paz con sus deseos, un poco más en la verdad en cuanto a quién quieren ser, qué quieren hacer, qué les apasiona, qué no, o acompañando en esa búsqueda que yo la comencé en el 2016. eh, me di cuenta que me apasiona y me encanta estar acompañando en la búsqueda de personas. Hay muchas personas con las cuales me siento identificada, más los que comienzan esta búsqueda de decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy con estas personas? ¿Por qué? Eh, no se trata de hacer cambios de un día para otro, tampoco se trata de, de pretender de la noche a la mañana cambiar un montón de cosas o solucionar o satisfacer necesidades y demás de la noche, de un día para otro, ¿no? Pero sí de comenzar paso a paso. Y bueno, a mí me hubiese encantado en ese momento en el cual comencé mi búsqueda, que no sabía ni para dónde ir, porque la verdad que no conocía absolutamente nada de mí. eh, Empecé a tomar información y herramientas de muchos lugares eh, y después llegando a mis propias conclusiones, ¿no? Eso es importante también. La información llega cuando uno busca respuestas, no sé si respuestas en realidad, pero buscar, buscar, la información llega y está en uno el decidir, ¿no? Si esto resuena, si no resuena, si me hace bien, si me sirve, si no me sirve, si estoy preparada para escuchar esto o no estoy preparado para escucharlo. Todos nosotros sabemos más de lo que creemos eh, y, y, está bueno el escucharnos y el qué nos pasa y bueno, y todo ese mundo que a mí personalmente me encanta. Eh, A lo que voy con este video, si pude resumir un poco quién soy, qué hago, quería hablarles de algo que estoy notando, que lo noté en una de las personas con las cuales estoy acompañando y,
y es en los fantasmas, que los llamo fantasmas porque son creados por nosotros mismos en realidad, pero es para ponerle un nombre, ¿sí? Que son, por ejemplo, la culpa, miedo, resentimiento, frustración, miedo a la exposición. Para ponerles un cartelito, ¿no? A cada uno de ellos yo les llamo fantasmas o como quieran llamarlo, o enemigos, que en realidad cuando siempre escuché, ¿no? Por muchos lados decir, bueno, hacete amigo de los miedos, hacete amigo de eso, de los miedos a la exposición, de la culpa, que son, no los quiero personificar, pero para mí es una manera muy sencilla personificarlos y ponerles un nombre para identificarlos. Si bien físicamente no los podemos ver, ¿no? Pero energéticamente el peso, todo lo que nos traen, ¿no? Las cargas y demás, eh, es es mucha la energía que ocupamos para sostener o para estar luchando continuamente con la carencia, por ejemplo, ¿no? Con la culpa, bueno, todos esos fantasmas, es mucha la energía que ocupamos y entonces a mí me gusta personificarlos. Hice un trabajo hace un tiempo con una persona a la cual estoy acompañando y le digo, bueno, vamos a sentarnos y vamos a hacerle una carta a la carencia. En realidad, vos le vas a hacer la carta a tu carencia, a la carencia, a esa carencia a la cual te peleas, a la cual no queremos que esté en nuestras vidas. Eh, Digo carencia, ¿no? En el caso de esa persona, la carencia puede ser cualquiera de los fantasmas, como digo, ¿no? El miedo a la exposición, la culpa, frustración, resentimiento, enojo, ira, todo eso que rechazamos y que nos peleamos constantemente y esa pelea constante hace que esa carga esté constantemente con nosotros. Esa pesadez, como dije antes, ese gasto de energía, eh, dicen que donde uno pone el foco o donde uno pone la atención es a donde va nuestra energía, ¿no? Y se desperdicia un montón de nuestra energía con esos fantasmas, con esos enemigos, con eso que nos peleamos día a día, ocupamos mucha energía. Y, y uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos, no? Para no tener, para no estar pensando todo el tiempo en el no tener plata, por ejemplo. Bueno, entonces una de las actividades que hice con esa persona a la cual estaba acompañando fue hacerle una carta a la carencia, agradecerle. Agradecerle por haber estado con vos tanto tiempo de tu vida, por haber ocupado tanto tiempo de vos, de tu energía. Hacete amiga. Y me decía, pero ¿cómo me hago amiga? Y escribir una carta, uno cuando escribe por ahí es una manera de materializar lo que nos está pasando interiormente. ¿Sí? Es como una manera de sacar afuera lo que nos pasa adentro. Y escribiéndolo en un papel es una manera de materializar eso, ¿no? Y entonces empecé a notar que esta persona se empezó a enojar, se empezó a enojar muchísimo eh, para hacerle una carta a la carencia, agradeciéndole, abrazándola, diciéndole gracias por el tiempo que estuviste con mi vida, yo ahora ya no te necesito, ya está, ya somos amigos, ya, ya te puedo abrazar, imaginarnos, ¿no? Que podemos abrazar la carencia. Por eso digo, personificarla o poner en la imaginación, ponerla como una persona, pero es una manera de amigarnos con eso simbólicamente, ¿sí? Pero a mí lo que más me llamó la atención fue cómo esa persona se empezó a enojar muchísimo para escribirle una carta a algo que en realidad existe, sí, pero cómo no había una explicación de cómo uno se puede enojar y eso me fascinó.
Y bueno, mi invitación con este video es vernos, qué nos pasa, todas las reacciones, todos los sentimientos que nos surgen frente a ciertas situaciones, no es en vano, no es porque sí, no es algo al azar que me sucedió y bueno, listo, pasa. No, tampoco hacer un mundo con lo que nos pasa, ¿no? Pero sí observarnos y hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me estoy enojando en este caso, ¿no? Con esta persona. ¿Por qué me estoy enojando para hacer una carta? ¿Por qué no la hago y listo, ¿no? Y escribo y bueno, no pasa. No, el sentimiento de enojo fue algo tan notorio y me di cuenta de la importancia que tiene el materializar escribiendo, ¿no? Exteriorizar y liberarnos de eso. Eh, somos, somos nuestro propio potencial en expansión y somos nuestro propio potencial en destrucción. Se me viene eso, ¿no? Esa frase. Todo lo que nos sucede, muchas veces le echamos la culpa a lo de afuera, pero somos nosotros nuestros propios mejores amigos y nuestros propios peores enemigos con lo que nos pasa, con lo que sentimos, con lo que nos decimos. Eh, y bueno, y por ahí decir, bueno, ¿y pero cómo hago para controlar eso que en realidad no se puede controlar, ¿no? Bueno, una de las maneras es hacer eso. Es una de las tantas alternativas que podemos hacer, pero lo noté tanto que dije, qué importante poder escribir una carta a nuestros miedos, miedos puntuales que tengamos, por ejemplo, miedo a la exposición, ¿no? Eh, y decir, bueno, no me peleo más con vos, ya está, o sea, te abrazo, si querés te obligo a agarrarte de la mano, porque lo que uno resiste persiste, ¿no? Entonces yo me imaginaba a esa persona con la que estaba trabajando peleándose todo el tiempo con la carencia y la carencia viniendo de vuelta a su vida porque era una pelea y una lucha. Y de repente, al decir, bueno, vení, te abrazo, no pasa nada, vení conmigo, que no pasa nada, todo simbólico, es todo simbólico, pero a la vez existe, a la vez nos pesa, a la vez nos hace mal. Entonces, hablar un poco de simbolismo, decimos, pero bueno, ¿qué tan simbólico es? Porque el peso que tiene el, el, el estar peleándose, por ejemplo, con la carencia, es como pelearte con tu amigo, con un enemigo, con una persona que pelearte físicamente, los dolores, los sentimientos están igual, el cuerpo por ahí no sabe si esa pelea y lucha que tenemos contra ese miedo es real de una persona real o es de una imagen de miedo, una imagen de carencia. Eh, Así que bueno, para mí me pareció muy importante poder compartirlo, lo que vi en esa persona, obviamente también lo que percibo en mí cuando hago ese tipo de actividades, de escribir una carta y decir, bueno, ya está, listo, hasta acá llegamos, gracias por estar, escribir la carta, todo dedicándole siempre a amor y agradecimiento, porque por algo aparecen esos fantasmas en nuestras vidas. Algo vienen a mostrarnos. Escribir la carta, agradecer y bueno, llevarla al patio, a un lugar al aire libre, con precaución, ¿no? Hacer el símbolo de prender fuego y que eso se transmute y liberarlo. Yo creo que nada, no sé, a quien le tenga que llegar este mensaje, se lo transmito. Espero poder subir el video bien porque se me cortó en varias etapas y nos estamos viendo en próximos videos. Así que gracias.